Las deudas acabaron con la vida de mi hermana. El título para esta triste historia es Las deudas acabaron con la vida de mi hermana. Esta historia empieza desde que mi hermana comenzó a tomar malas decisiones. Yo recuerdo que en ese entonces todavía vivíamos en la casa de mis padres y seguíamos estudiando. Éramos jóvenes y aunque la vida no era fácil, al menos estábamos juntos. Todo cambió el día en que mi madre se levantó temprano. Como siempre, fue a la habitación de mi hermana y ella no estaba. Al principio pensamos que quizá había salido temprano o se había quedado donde alguna amiga. Pero las horas pasaron y no volvió. Mi madre empezó a angustiarse. Preguntaba una y otra vez dónde estaba, qué había pasado, por qué no avisó. Pasaron los días y a los 15 días ya no había dudas de que algo estaba muy mal. Mi madre fue a las autoridades, pusimos avisos, la buscamos por todos lados, preguntamos en cada lugar posible. Nadie sabía nada. La incertidumbre nos estaba consumiendo. Un día después de haber compartido su foto en redes sociales y pedir ayuda, un señor llamó a mi madre. Le dijo que la persona que estábamos buscando se encontraba en un lugar específico. Fuimos de inmediato allí y descubrimos la verdad. Mi hermana se había ido con su novio. La madre de él sabía todo, pero nunca le dijo nada a mis padres. Nunca avisó, nunca hizo nada. Mi hermana se había ido porque estaba embarazada. Con ese hombre estuvo aproximadamente 2 años. 2 años en los que apenas sabíamos de ella. Hasta que un día... un momentico. Hasta que un día simplemente se fue con otra mujer. Y mi hermana quedó sola, con un hijo y sin apoyo. Entonces regresó a la casa. Allí estuvo alrededor de 4 años. Intentó rehacer su vida, criar a su hijo, apoyarse en lo poco que teníamos. Después de esos 4 años, tomó otra decisión. Consiguió un nuevo novio y se fue a vivir con él. Estuvieron juntos cerca de 2 años, hasta que ocurrió algo terrible. A ese muchacho lo enviaron a una mejor vida. No andaba en buenos pasos y eso terminó alcanzándolo. Mi hermana volvió a quedar sola, esta vez con 2 hijos. Regresó nuevamente a la casa de mis padres y aunque uno pensaría que ahí se detenía todo, no fue así. No sé qué pasaba por su corazón, pero volvió a enamorarse y eso fue con otro hombre. En ese nuevo hogar descubrió algo que nos destrozó a todos. Ese joven estaba jugando con su hijo. Fue denunciado y enviado a la cárcel. El proceso fue largo, doloroso y humillante. Para entonces mi hermana ya estaba embarazada de él. Así fue como terminó con 3 hijos. Nuestra situación económica nunca fue buena. Mi madre trabajaba arreglando ropa, limpiando casas. Yo trabajaba en una finca, ayudando a cocinar para los trabajadores. Mi padre no era precisamente responsable. Se la pasaba pasándose de copas y lo poco que ganaba se le iba ahí mismo. Aún así, mi madre le dijo a mi hermana que debía buscar empleo, que necesitaba salir adelante por sus hijos. Perdón, otra vez está llegando una invitación. Ya. Que necesitaba trabajar por sus hijos. Bueno, entonces, nuestra situación económica nunca fue buena. Entonces, era necesario que mi hermana ya consiguiera un trabajo, buscara otras oportunidades para poder sacar a sus 3 hijos adelante.
Ella consiguió un trabajo, logró meter a los niños al colegio y por un momento pensamos que tal vez las cosas empezarían a mejorar. Pero fue entonces cuando comenzaron a llegar personas en moto, una tras otra. Mi hermana había pedido efectivo para poder matricular a los niños ese año. Y desde ahí empezó todo. Nada volvió a ser igual. Desde el momento en que mi hermana pidió ese primer efectivo para poder matricular a los niños, todo empezó a venirse abajo. Al principio parecía algo temporal, una ayuda para salir del paso, pero poco a poco la situación se fue saliendo de control. A ella ya no le empezó a ir bien. Para poder responder, comenzó a vender café, panes, lo que pudiera. Se levantaba todos los días de madrugada luchando por sacar a sus hijos adelante. Pero cada día pedía más efectivo. A esas personas que llegaban en moto, yo recuerdo claramente un día en el que conté hasta 8 personas diferentes que venían a cobrar. 8 y con una mirada diferente. Con exigencia, con presión. Mi madre al ver eso, un día ya no pudo más y le dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted trabaja solamente para esas personas? Mi hermana con los ojos cansados y la voz rota respondía que no tenía otra opción, que eran 3 hijos y que a veces uno se enfermaba en el colegio, pedían cosas, necesitaban zapatos, cuadernos, comida. Mi madre solo podía ayudarla con la habitación. El resto debía correr por su cuenta, porque en casa cada uno subsistía como podía. Yo trabajaba para lo mío y ganaba muy poco. Mi madre también ganaba muy poco y mi padre ya saben dónde se iba su efectivo. Mi hermana vivía pensando qué más hacer. El café no alcanzaba, así que empezó a vender coladas, luego aromáticas, chocolate y cada vez más cosas. Todo lo que ganaba tenía que entregarle a esas personas. Era un círculo sin salida. Ganaba para pagar, pagaba para volver a pedir, pedía para poder volver a comprar comida. Cada día estaba más hundida. Lo peor era que ni siquiera le entregaban el efectivo completo. Le descontaban intereses, seguros, cuotas adelantadas. Era algo impresionante. Yo le decía, por Dios, mira cómo está usted. Pero parecía que ella no podía salir. Incluso yo intenté hablar con esas personas, decirles que yo les pagaba, que no le dieran más. Pero ella volvía a buscarlos. Llegó un punto en el que decíamos no darle más. No porque no quisiéramos, sino porque ya no podíamos. Lo único que hacíamos era cubrir necesidades puntuales de los niños. Si faltaban zapatos, nosotros los comprábamos. Si faltaba algo básico, ahí estábamos. Pero el efectivo ya no. Cada día era peor. Como eran tantos, pagaba uno con lo que debía a otro. Vivía atrapada. Un día nos levantamos como siempre, a las 5:30 de la mañana y no la escuchamos. No había ruido, no había movimiento. Fuimos a su habitación y le preguntamos qué pasaba. Ella dijo que no iba a trabajar ese día. Le dijimos que al menos organizara a los niños para el colegio y respondió que estaba descansando, que iba a aprovechar para descansar también. Yo le pregunté qué iba a hacer ese día cuando llegara toda esa gente a cobrar. Me dijo tranquila, yo tengo lo de hoy. Me fui a la finca, mi madre se fue a trabajar y mi padre, bueno, con él no contábamos mucho. Mi hermana se quedó en la casa. Aparentemente todo normal. Esa noche regresamos cansadas. Solo queríamos bañarnos y dormir. Pero al llegar la casa estaba en silencio. Mi madre preguntó, ¿dónde estaba mi hermana? Fuimos a la habitación y allí estaban. Mi hermana acostada con sus hijos.
Mi madre le dijo que se levantara, que ya habíamos llegado, que preparáramos la comida. Salió de la habitación, pero al ver que no salían, volvió a entrar. Y fue ahí cuando todo se rompió. Mi hermana había decidido darse una mejor vida junto a sus hijos. Había dejado una nota. Mi madre empezó a llorar desesperadamente. Llamamos a las autoridades. Vinieron y lo recogieron. Nos llevaron a un instituto. En la nota mi hermana decía que ya sabía qué hacer, que eran muchos, que no le alcanzaba el efectivo y que la mejor salida era irse a una mejor vida para poder descansar. Mi madre lloraba y decía que cómo podía pensar en esa, que era la mejor salida. Yo intentaba decirle que estuviera tranquila, que nosotros habíamos tratado de pagar, de ayudar, pero ella volvía a lo mismo siempre. Decía que 3 hijos eran muchos gastos. Y era verdad. Nosotros lo sabíamos, pero no podíamos dar más. Mi madre incluso dejó de cobrarle cualquier recibo. Entre todos pagamos el agua, la luz, todo. Y a ella no se le pedía nada. Aún así no fue suficiente. Recuerdo cuando llegaron, los colocamos en la sala, luego los llevamos al cementerio. Fue algo muy fuerte. Nunca imaginamos que iba a llegar a tanto. Las dudas de verdad hacen tomar decisiones que uno no se alcanza a imaginar.